El Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos meditando en las evidencias de la salvación. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? ¿Cómo sabemos que una persona no es salva? Creo que es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta estas evidencias porque nos ayudarán a entender si somos salvos o no. Como hemos dicho en los anteriores cultos, la carta de Juan, la primera carta de Juan, uno de los principales propósitos es mostrar a la Iglesia universal pues esas evidencias de salvación. Ese es un propósito. El otro propósito es advertir acerca de las doctrinas falsas. Ese propósito de advertir de las doctrinas falsas está casi en todos los libros del Nuevo Testamento, hermanos. Y las evidencias de que una persona es salva es bien importante, hermanos, que las miremos en la palabra del Señor para que estemos seguros de que somos salvos. Y si no estamos seguros, si tenemos dudas de la salvación, si el Señor viene, usted vendría ahora, usted dudaría en si se fuera con Él o no. Dios nos libre de eso, Dios nos guarde de eso. Le ayudará a que usted se preocupe a ver qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, para estar dentro de los salvados, dentro de los escogidos. Estamos hablando de que el que no es salvo es uno que ama al mundo. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 15. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 15. La persona que es salva no ama al mundo. La persona que es salva no ama al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren lo claro que nos explica la palabra del Señor ahí. Dice, si alguno ama al mundo, no ama al Padre, o el amor del Padre no está en él. Quiere decir, no, esta persona no ama al Padre porque ama al mundo, porque no se puede amar al mundo y amar al Padre. Entonces, o se ama al Padre o se ama al mundo, ¿no es cierto? Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, todo pasa, ¿no es cierto, hermanos? Todo es vanidad, como dice el libro de Eclesiastés. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no es cierto? Es salvo y vive para siempre en la presencia del Señor. En cuanto al mundo, hermanos amados, hemos hablado de la relación que el mundo tiene con el cristiano o de la relación que el cristiano tiene con el mundo. En primer lugar, dijimos que el mundo es antagónico a Dios, a su palabra y a su pueblo. Es enemigo del pueblo de Dios, es enemigo de Dios el mundo. El domingo pasado les mostré algunos versículos, algunos pasajes donde habla de esta enemistad que el mundo estableció contra el pueblo de Dios. Dios no odia al mundo, Dios ama al mundo, pero el mundo odia a Dios y a su palabra y a su pueblo. Y sin duda usted sabe que hay una barrera levantada. Es evidente que hay una barrera levantada entre uno que es cristiano, que sigue al Señor, ama al Señor, y uno que no es cristiano. Realmente hay muchísimas cosas que no podemos compartir. No hay empatía, no hay identidad con esa persona que es del mundo. Ellos tienen una manera de hablar, unas costumbres. Hermanos amados, ellos tienen unas prácticas que nosotros no tenemos.
Amén. Que por seguir al Señor y a su palabra, nosotros hemos salido de ahí, hemos dejado todo eso. Hermano, sí hay una barrera, usted lo notará. Puede ser que usted tenga amigos en el mundo y tenga tratos con algunas personas del mundo, pero esos tratos son periféricos, superficiales, de tipo comercial, de compre y vende y cosas así, ¿no? De que présteme su servicio, le compro sus servicios o le vendo mis servicios, pero no más, ¿no es cierto? Porque usted ha entendido y es evidente que ellos nos miran a nosotros detrás de esa barrera y nosotros también a ellos. Amén, hermanos amados. Y esa barrera está ahí. Número 2, dijimos que entonces en primer lugar el mundo, la relación del cristiano con el mundo odia hermanos, como Caín odió a Abel, ¿no es cierto? Y Caín representa el camino de los impíos y Abel el camino de los salvados, ¿no? Y Caín se levantó y mató a Abel porque cultivó un odio en su corazón. En segundo lugar, según la Biblia, el mundo necesita ser vencido por el cristiano. Estamos hablando de la relación del cristiano con el mundo. El mundo necesita ser vencido por el cristiano. Mire en Juan, capítulo 5, versículo, leamos desde el 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es una evidencia, ¿cierto? Creer que Jesús es el Cristo, es decir, creer que en Él está la salvación y recibir la salvación. Y el que hace eso es salvo, dice aquí, ¿cierto? Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí viene el 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son los que son nacidos de Dios? Bueno, los creyentes, los que han recibido al Señor en su corazón, los que siguen al Señor, amén, los que se guardan para el Señor. Y ellos siguen al Señor y se guardan al Señor para el Señor y aman al Señor porque ellos han nacido de nuevo. Ha sucedido un milagro inexplicable y maravilloso que el mundo no entiende, ¿no es cierto? Que nosotros entendemos a medias, porque es algo glorioso que se suscita en el corazón de una persona. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me impactó el versículo 4, todo lo que es nacido de Dios, y es un artículo, ¿no es cierto? Pero la verdad aquí es un pronombre personal. Lo que quiere decir, toda persona que ha nacido de nuevo vence al mundo. Es decir, si hay una persona que es vencida por el mundo, que no puede seguir al Señor porque ama al mundo, esa persona no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Es tan claro aquí, si lo ven, hermanos, es tan claro aquí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo no puede vencer a ningún creyente, por pequeño que sea ese creyente, si ese creyente ha nacido de nuevo. El creyente que ha nacido de nuevo tiene una fortaleza especial para vencer el mundo. Usted puede ver a los creyentes que vienen a la iglesia. Usted puede ver si este creyente rompió con el mundo y el mundo ya no le interesa. Pero si el mundo le interesa, le atrae, a él le importa, esa persona no ha nacido de nuevo, está perdido.
no es salvo, no es salvo. El que no vence al mundo no es salvo. Está siendo derrotado por el mundo, hermano. Y luego dice, y explica cuál es la victoria. Y esta es la victoria, versículo 4, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Cuál fe? ¿No es cierto? ¿Cuál fe? En la Biblia encontramos las enseñanzas sobre la fe, que tenemos que interpretarlas de acuerdo al contexto. Leemos los pasajes y de acuerdo a ese contexto interpretamos lo que quiere decir la palabra fe. Por ejemplo, la palabra fe puede significar doctrinas del Evangelio. ¿La fe cristiana qué es? Pues son las doctrinas del Evangelio. Amén. ¿La fe en Jesucristo qué es? Pues es creer en Jesucristo para salvación. Aquí la palabra fe es pistis, que en un sentido general es fidelidad al Señor, ¿no? Y fidelidad en todo tiempo, en todo momento. Fidelidad en los momentos difíciles, de pruebas. El cristiano que tiene esa fe está ahí firme aunque tenga pruebas. Y momentos de crisis y momentos difíciles, esa persona permanece ahí porque ha creído, porque tiene esa fe. La palabra aquí no es fidelidad, la palabra aquí es confiar nuestra vida a Cristo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Aquella persona que ha confiado su vida a Cristo. Piense usted que recibe una herencia de 100 millones de pesos. Usted lleva esos 100 millones de pesos a su casa. Entonces usted dice, no los puedo tener en mi casa porque pues de pronto me matan por esa plata. Se entran a mi casa y me lo roban, ¿cierto? Si alguno sabe que uno tiene 100 millones de pesos, no sé cuánto le durarían esos 100 millones a uno en la casa. Entonces usted empieza a buscar un lugar seguro donde poner esos 100 millones, ¿cierto? Y lo más seguro es buscar un banco que le ofrezca garantías. Te pone ese dinero en un banco que le ofrezca garantías y usted está tranquilo, porque usted deposita su confianza en ese banco. Esa fe de la que habla aquí, esa fe que salva, esa fe que vence al mundo, es esa fe en la que el cristiano ha depositado su vida en Cristo, su confianza en Cristo. Se ha puesto en las manos de Cristo. ¿Sí me hago entender? Pero también significa, hermanos amados, significa tener una dependencia total de Cristo. Entonces la persona que tiene la fe salvadora, la fe que vence al mundo, es una persona que depende del Señor en todo. Y le pregunta a Dios y pide la guianza de Dios en todo, hermano. Pero también significa hacer un compromiso con Él, pactar un compromiso como el compromiso matrimonial. Eso es recibir a Cristo, hermanos. Esa es la fe que salva. ¿Cuál es la fe que salva? La fe que salva es la fe en la que confiamos nuestra vida en Cristo, que depositamos nuestra vida como el dinero en el banco. Es cuando dependemos completa y totalmente de Cristo. Es cuando hacemos un compromiso con Él como un matrimonio, hermanos. Esa es la fe a la cual se refiere aquí, que es la fe que salva. Esa fe que salva vence al mundo. Si usted no tiene esa fe, no va a vencer el mundo. Igualmente, no ha nacido de nuevo. Hermanos, solo hay dos personas en el mundo. Unos los que han nacido de nuevo y otros los que siguen perdidos en el pecado. Y yo analizo a las personas a través de esos lentes. Yo veo personas que vienen a la iglesia y espero que suceda el milagro del nuevo nacimiento. Y pasan los meses y hasta los años y yo los miro y digo, no ha nacido de nuevo.
Esta persona no ha nacido nuevo, está perdida. Viene a la iglesia, pero está perdida. Si viene el Señor, se va a ir al infierno. Esa es una cosa misteriosa, hermanos amados. Y una cosa que solo Dios lo puede hacer. Y yo como pastor, si pudiera hacer nacer de nuevo a las personas, pues si tuviera un método para hacerlo, dígame, pero no. Eso es un asunto de Dios. Él en su soberanía, Él sabe cómo hacer. Hermano amado, mire, hay una referencia en Juan en cuanto a esta victoria del mundo y del que gobierna el mundo. Mire por favor en 1 Juan, atrasito, 2, versículo 13. 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, a Satanás. Aquí los jóvenes puede interpretarse como los jóvenes, o pueden interpretarse como cristianos que han tenido algún crecimiento en su vida. Y los niños se pueden interpretar aquí como los recién convertidos. Los jóvenes, los que ya llevan tiempito de convertidos, y los padres, los que ya tienen más madurez en el conocimiento de Dios. Aquí le escribe a los jóvenes y les dice, bueno, los jóvenes, el cristiano que ya tiene un recorrido, él ha vencido al maligno. Versículo 13. Y mire lo que dice. Mire lo que dice, porque ha vencido al maligno. Mírelo, por favor. Os escribo a vosotros, padres, Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Conocéis? ¿Qué quiere decir? Conocer significa tener una comunión íntima con una persona. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los recién convertidos está hablando de conocer al Padre, es decir, de haber nacido de nuevo. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido otra vez. Recuerden que Juan habla mucho de saber y conocer. Ustedes han conocido al Señor, por eso están aquí, por eso son salvos, porque han conocido al Señor desde el principio. Amén. Hermano amado, la victoria de la cual habla aquí, en la palabra victoria, tiene que ver con una victoria continua. Es decir, no es una victoria que termina con todas las batallas. Ya no hay más batalla porque es una victoria final. No. Es una victoria continua. Es decir, la victoria sobre el mundo es una victoria de ayer, de hoy. Yo estoy venciendo y yo venceré mañana. Eso significa vencer aquí en este pasaje, vencer al mundo. El creyente que ha nacido de nuevo venció ayer al mundo, hoy está venciendo al mundo y vencerá mañana al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque la batalla es diaria. La victoria es continua porque la batalla es diaria, porque seguimos teniendo la lucha con el mundo y con el diablo. Y el diablo necesita ser vencido todos los días y el mundo necesita ser vencido todos los días. Y Satanás y el mundo nos ofrecen una batalla, pero Dios nos ofrece una victoria todos los días por la naturaleza que tenemos de haber nacido de Él. ¿Qué no le parece bonito, hermano? Amén. Mire, si usted ha nacido de nuevo, no tiene problemas con el mundo, usted vence al mundo. Si está nacido de nuevo, usted no tiene problemas, usted vence al diablo. Nada que ver el diablo con usted. El diablo le ofrecerá una guerra, pero usted siempre lo vence. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Número 3, la tercera relación del cristiano con el mundo. El mundo no nos conoce. Esa frase sí es extraña, hermanos. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conocía a Él. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no conocía al Señor. El mundo no nos conoce. El mundo es la gente del mundo. La gente del mundo no nos conoce. ¿No le parece extraño esa frase? Nosotros tenemos una iglesia que supervisamos de la Cruzada Cristiana en una vereda que se llama La Leonera. Es una vereda de Herbeo, cerquita de Herbeo. Ahí se ve Herbeo. Hay que subir una montañita y ya está Herbeo. Entonces uno llega a Padua y se va por una trocha como de 45 minutos y allá está la iglesia. Lejos, hermanos, lejos. Y en un tiempo no tuvo pastor y teníamos que ir a hacer culto allá. Y entonces yo iba los jueves a hacer culto allá. Todos los jueves, hermanos. Iba hacia el culto a las 7, terminaba a las 8:15, 8:30 y me venía. Y estaba llegando como a las 10:30, 11 de la noche aquí. Y en ese tiempo, pues había esos grupos al margen de la ley aquí en Mariquita. Y un día yo voy como a las 5 de la tarde y llego a Padua y sigo. Y me encuentro una cantidad de gente armada. Inicialmente yo pensé que era como ejército, pero luego les veo las botas. Pero muchos. Y yo voy con la moto y los veo ahí, un montón aquí, otro montón aquí, y miro hacia la montaña y ahí hay una cantidad metidos entre los árboles. Y yo digo, uy, bárbaro, ¿qué pasó? Y yo dije, me van a detener seguro. Sin embargo, yo seguí con la moto, yo seguí, y ellos van caminando así, y unos me miran y yo sigo, y nadie me dice nada. Llegué a la iglesia y le conté a los hermanos y les pregunté, ¿por qué no me dijeron nada? ¿Por qué? Me dijeron, porque ellos saben quién es usted. Por eso sencillamente ellos saben, usted no es un peligro para ellos, ellos saben quién es usted. ¿Pero cómo? ¿Por aquí cómo van a ser? Sí, ellos saben quién es usted. No se trata de ese conocimiento experimental y físico, no, hermano. La verdad que cuando la Biblia dice el mundo no nos conoce, significa el mundo no nos comprende, somos incomprensibles al mundo. Mire por favor en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que están en el mundo. Es decir, es una tontería, es una locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque escrito está. Alguna vez asistí aquí a la iglesia un médico aquí de Mariquita y se fue de la iglesia porque su suegro abrió una iglesia en Honda y se fue a ayudarle a él, pero era el que dirigía la alabanza aquí. Y un domingo él está aquí dirigiendo y muy ferviente, con las manos levantadas, y había un ambiente bonito y estaba como llorando algunas personas y él también. Y de pronto algunos amigos, colegas, médicos pasan el carro y dijeron, ese es el doctor tal. Ay, sí. Paran el carro, se bajan para verificarse y dicen, ¿pero qué? ¿Qué hace este hombre aquí metido entre estos locos evangélicos? ¿Qué hace ahí? Debería estar en otro lugar. La gente no comprende los caminos del Señor y las cosas del Señor, hermanos. Los jóvenes del mundo no comprenden por qué los jóvenes vienen aquí a la iglesia. Y de hecho, en la iglesia hay jóvenes fieles, hermanos, que se guardan para el Señor. ¿Por qué los jóvenes vienen el sábado y se reúnen y adoran al Señor y no toman y no bailan y se guardan del mundo? Pero ¿qué tipo de vida es esta? No lo pueden entender. Y algunos piensan que esa es una vida amargada, que eso no tiene sentido, que el sentido es la rumba, cierto, es el alcohol, es
los vicios, es el sexo, eso es ese mundo. No pueden entender cómo un cristiano renuncia al mundo. El mundo no puede entender por qué una mujer bonita, con poder y dinero, le dijo a José: José, duerme conmigo. Repito, era una mujer bonita, con poder y con dinero, y lo hubiera podido promover y darle riquezas y cuantas cosas. ¿Y cómo es que José dijo no? Y ella le insistió y le rogó hasta por meses, imagino yo, y él siempre dijo no. El mundo no puede entender eso. Amén. El mundo no puede entender por qué el cristiano renuncia a esas cosas. A eso se refiere la Biblia cuando dice: el mundo no nos conoce. Miren, hermanos, cuanto más principios de la Biblia y más bíblicamente vivan los cristianos, el mundo menos los entiende. ¿Cierto? Una señorita que viste como la Biblia dice, honestamente, como la Biblia dice. Y aquí nosotros hemos enseñado, creo que hace un tiempo di un seminario completo sobre el vestido de la mujer. Nosotros sí predicamos sobre eso, porque la Biblia sí habla de eso. Y de hecho, a los escépticos los reto a que hagan un estudio de su propia cuenta en cuanto a lo que la Biblia dice de eso, de la modestia en el vestir. Entonces el mundo no puede ver como una señorita bonita, ¿no es cierto?, con atributos, viste de esa manera, y no como las otras mundanas mostronas, mostrando todo, mostrando sus atributos, que el mundo lo vea y lo exhiben al mundo, lo exhiben, porque de eso se trata, lo exhiben al mundo. Como esta cristiana es tapona y la otra es mostrona. Perdónenme, esas palabras no están en el español tal vez. No lo puede entender. ¿Sí, hermanos, o no? No lo puede entender. Mire, una hermana me dijo un día, me dijo: pastor, ella era una profesional exitosa y tenía posgrados y había trabajado en varias empresas y era exitosa, hasta había gerenciado una empresa. Entonces se casó con un hombre de empresa también, y pronto tuvo 2 hijos porque quería tener hijos. Entonces ella, cristiana, pactaron con el esposo que ella iba a quedarse en la casa a cuidar a sus hijos y a su familia, y está ahí en su casa, y que no iba ni siquiera a tener empleada del servicio, que ella iba a cuidar a sus hijos y a su familia. Ya está ahí como 5 años ahí en la casa, viendo crecer a sus hijos, educándolos. Una señora solo de su casa, con ese perfil profesional, con esas proyecciones. Entonces las amigas siempre dicen: ¿pero usted qué hace? ¿Cómo se encierra en ese hogar, en esa casa? ¿Por qué no sale a trabajar? Meta a esos niños a una guardería, consiga a alguien que lo cuide esos niños y usted realícese profesionalmente. ¿Ah? Hermano, usted sí sabe que el principio bíblico, si lo aplicáramos como es, lo que pasa es que en este tiempo tienen que trabajar los dos, porque la vida se ha puesto tan dura, tan difícil, tan costosa, que uno solo no sostiene la casa y tienen que trabajar los dos. Pero el principio bíblico es que la esposa atiende el hogar y el esposo trae el pan y lo necesario a la casa. Y usted lo puede ver, ese principio desde Génesis, cuando el Señor dijo: con dolor darás a luz tus hijos. O cuando en Tito capítulo 2 versículo 3 dice: a las mujeres, a las ancianas, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser castas, respetuosas y cuidadosas de su casa. Es el ministerio bíblico.
Y eso parece hoy, ese principio bíblico y ese rol bíblico para la mujer, parece traído de una caverna por el mundo en que vivimos. Hermano, el mundo nos cambia los roles y uno llega a creer que a veces que el mundo está mejor orientado que lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermano. Número 3, que la Biblia dice del mundo, que tenemos que huir de la corrupción del mundo. Miren 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 1, leamos desde el 1. ¿Están conmigo? Hermanos, el estudio de la Biblia es bonito, es emocionante, ¿no le parece? Y esta mañana cuando Juan estaba explicando estos versículos de la Biblia, cómo los explicaba, yo decía, esta es la tarea de nosotros los que enseñamos, explicar la Biblia lo mejor que podamos, no con cuenticos y charlitas, sino realmente explicar lo que quieren decir esos pasajes, esas frases, esos versículos, esas palabras. Y por eso nosotros nos encontrarán ustedes hablando de que palabras griegas y estas cosas, porque queremos traer una información más puntual, hermanos. Capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego el versículo 3 dice: basta ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, al mundo. Porque antes de convertirnos a Cristo, hacíamos lo que todos hacían, lo que al mundo agradaba, ¿cierto? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces dice el Señor: basta ya. Tanto tiempo andaron en el mundo haciendo estas cosas. Y aquí cita unos pecados que los comentaristas dicen, esos eran los pecados que más se practicaban aquí. Vivían en esos pecados. Lascivias. Lascivia tiene que ver con la lujuria sexual, una lujuria extrema y desbordada, una lujuria sexual. Y luego dice concupiscencias, y son la tendencia a hacer lo malo, la disposición a hacer lo malo. Y luego dice orgías. Y orgías tiene que ver con la combinación de todo eso, de bacanales, de bebida, de comida, de sexo, de fiestas, de todo eso. Como suele suceder, ¿no es cierto? Hace poquito yo estaba leyendo acerca de algunos jóvenes que alquilaban unas fincas de recreo. Y se iban por 3 días a esas fincas, estudiantes universitarios, en fin, 3, 4 días a esas fincas. Y hacían orgías en esas fincas, tenían sexo, consumían drogas, consumían licor. Hermanos, una cosa terrible. A eso se refiere aquí. Y luego dice abominables idolatrías. Y mira la idolatría, ¿cómo la llama? Abominable. ¿No éramos idólatras nosotros? ¿No adoramos santos nosotros? Mi familia era devota a San Martín de Porras, al del perrito y eso. Y en mi casa había un altar a San Martín. Todavía lo recuerdo, cuando yo le prendía velas, porque mi mamá me mandaba prenderle velas a San Martín. La Biblia llama eso, esa adoración de esos
que llaman santos, la llama abominables idolatrías. Y gracias a Dios salimos de ese mundo. Y que es un mundo pecaminoso. Y en Apocalipsis, mire, capítulo 18 de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Está hablando aquí de la idolatría. A ver si es ese versículo o no. Bueno. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Está hablando aquí de la caída de Babilonia. Es una profecía acerca de la caída de la idolatría en los últimos tiempos. Se piensa que se interpreta que este es un juicio de Dios contra la Iglesia Católica, que ha promovido la idolatría por años. Y este es un juicio. Los teólogos dicen eso. Y luego le dice al cristiano que practicó la idolatría, le dice, oí una voz del cielo que decía: salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Y cómo llama la idolatría? Pecados y maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle según sus obras. En el cáliz del que ella preparó bebida, preparadle a ella. Este pasaje es durísimo contra la idolatría. Entonces la Biblia dice: el cristiano tiene que huir del mundo, tiene que salir de allá, tiene que dejar eso. Hermano, si usted ha nacido de nuevo, usted huye del mundo, porque su naturaleza es esa. Amén. Usted ve los puercos enlodándose en el lodo, y suponga que usted consigue un gatico y los puercos enseñan al gatico a enlodarse como ellos. ¿Es posible que un puerco le enseñe a un gato a enlodarse? No. ¿Por qué no? Porque la naturaleza del gato es otra. ¿No es cierto? Es otra la naturaleza. El que ha nacido de nuevo sale de allá porque su naturaleza no es de puerco. Su naturaleza es otra. Por eso no está allá en el mundo enlodándose con el mundo, porque esa no es su naturaleza. Por eso no está embriagándose, ni está fornicando, ni está en las discotecas, ni está trampeando, ni está... ¿Por qué no? Porque esa no es su naturaleza, hermano. Por eso el joven no está engañando a la señorita, ni la señorita al joven, y en fin, porque esa no es su naturaleza. Como dice aquí, hermano amado. Y bueno, y finalmente, aunque hay mucha relación del mundo con el cristiano, el mundo está crucificado para el cristiano. Otra manera de decir, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice Pablo: lejos de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Significa, crucificado aquí significa el mundo ha muerto para mí. Oye, qué manera tan bonita decirla. El mundo ha muerto para mí, pero más que eso, yo he muerto para el mundo. Y ustedes ya saben a qué se refiere que el mundo ha muerto para mí. Yo estaba en un sepelio hoy y salí del sepelio para venirme al culto allá en el cementerio. Fui a hacer una ceremonia y bajaron el féretro, el ataúd, y
Y nosotros nos hicimos buscando la sombra de unos árboles por el fuerte sol que estaba, y bajaron el féretro y pusieron el ataúd en un sol inclemente ahí. Y alguien dijo: pero ¿cómo van a poner a esa señora en ese sol? Y yo pensé, ¿y qué importa ya? Si ya se murió, ¿no? ¿Qué importa ya? Ya murió, ya no tiene sentido. Si lo ponen en el frío, en el sol, ya no, porque ya murió. ¿Y qué importa el mundo para el cristiano si ya murió? No tiene sentido el mundo si ya murió para él. Y él además murió para el mundo. Y Pablo dice: no solamente el mundo murió para mí, yo morí para el mundo. Y no puede usted entender el énfasis en morir. Amén, hermano. No me importa el mundo, no me importa, porque yo ya morí. Y un muerto, pues qué, y un muerto ya está muerto. ¿Ven? Todos los problemas que tenía un muerto se arreglaron porque ya se murió. Amén. Gloria a Dios. Llegamos ahí. Te damos gracias, Señor bendito, por el estudio de tu bendita palabra, Señor. Señor, te damos gracias por la luz que tú nos das para comprender tu santa palabra. Señor, concédenos poder edificarnos, Señor, poder amar tu palabra, poder aplicarla y ser una iglesia que promueve el estudio de tu palabra y el ejercicio de tu palabra, Señor. Danos más luz, más entendimiento, aunque sabemos que en cuanto más entendimiento tengamos, más responsables seremos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor bendiga su palabra.